Buenas noches, bienvenidos a Meditando en el Monte. Hoy es sábado 17 de febrero, ya cruzamos la mitad del mes de febrero, que además es el mes más corto del año, aunque este año es bisiesto, entonces tendremos 29 días del mes de febrero y ya cruzamos la mitad, damos gracias a Dios, seguimos perseverando, eso es lo más importante, mientras estemos aquí como iglesia diciendo presentes, sigamos estudiando su palabra, sigamos buscando en oración. Mientras eso esté ocurriendo, vamos bien. Así que yo le voy a invitar que me acompañe a orar para que hagamos la meditación de esta noche y sigamos perseverando en nuestra búsqueda de Dios. Padre, en esta noche te damos muchas gracias por este nuevo día que nos regalas hoy, este nuevo fin de semana que nos regalaste desde ayer para congregarnos, reunirnos, que nos regalarás mañana también para congregarnos y reunirnos, para juntos alabar tu nombre, bendecir tu nombre, levantar nuestras oraciones y escuchar tu palabra. Padre, en esta noche te pedimos que nos bendigas en donde estemos, en nuestros hogares, por fuera, donde en nuestros familiares, amigos, que tú nos bendigas, sigas cuidando, guardando de nosotros y que tu palabra, Señor, siga cambiando, transformando nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche está en Hechos, en el capítulo 4, y yo les voy a leer solo el versículo 13, pero les voy a contar la historia de lo que está ocurriendo. Pedro y Juan van al templo y se encuentran con el famoso paralítico, ¿cierto? Hay un paralítico allí en la entrada del templo, un hombre cojo que no podía caminar. Y está la famosa frase, porque él les pide limosna, y la famosa frase de Pedro: no tenemos ni plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. Y le dicen, levántate y anda. Él empieza a andar. Y entonces la gente lo empieza a ver. Y bueno, ¿qué ha ocurrido? Pedro y Juan empiezan a predicar de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y hasta ahí todo va relativamente bien, vamos bien, tranquilos. Pero llega un momento en el que dicen este Mesías que murió, resucitó. Y cuando hablan de la resurrección, un grupo pequeño de las autoridades judías, estas autoridades judías que no creían en la resurrección, los saduceos, entonces ya se lo toman personal, los toman presos y los llevan ante el concilio. Ahora, el concilio es la autoridad política, pero también religiosa. En el pueblo de Israel no se separa lo político de lo religioso. Las autoridades son tanto políticas como religiosas, son tanto jueces, magistrados, los que se fijan en que las normas se cumplan, pero también son autoridades religiosas. Pues en qué han estudiado y en qué se han basado, pues en la ley de Moisés. Entonces no se separa lo político de lo religioso. Son tanto gobernadores políticos con autoridad como casi sacerdotes y religiosos en su época. Y en el concilio pues están los mejores de ellos. Digamos, las personas que estudiaron en el Cambridge, en el Oxford, en el Princeton, en el Harvard de su época, ¿cierto? Son las personas más preparadas, más instruidas. Y llegan Pedro y Juan. Pedro y Juan, recuerde, eran pescadores. Pedro y Juan no tienen ningunos estudios. En nuestra época es casi como una persona que solamente a fuerza de lidias alcanzó a terminar la primaria, ni siquiera el bachillerato, ni siquiera el colegio total. Y se presentan ante el concilio. Entonces les preguntan acerca de este hombre que están hablando, que resucitó, y ellos empiezan a hablar de Jesús y empiezan a proclamar el mensaje de Jesús. Y después de dar ese mensaje, he allí en el concilio, ante estas autoridades judías, dice el versículo 13 del capítulo 4 de Hechos: al ver la confianza de Pedro y Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, casi que analfabetas, se maravillaban todos los del concilio y reconocían que ellos, Pedro y Juan, habían estado con Jesús. Y algo fue lo que pasó en la vida de Pedro y de Juan para llegar allá, ¿cierto? A maravillar a las personas más instruidas en asuntos religiosos acerca de la forma en la que hablaban y decían, pero estos no se supone que son personas sin letras, ¿cómo es que tienen esa capacidad de hablar? Solamente hay una forma, y esa forma es que verdaderamente estuvieron con Jesús. Hablando de Pedro y de Juan.
Pero Pedro es el caso más especial, porque si hemos leído los evangelios, usted y yo hemos leído los evangelios, nos damos cuenta en los evangelios que Pedro nunca le atina a nada, y que cuando Pedro le atina a algo es extraño, se equivocó Pedro, ¿cierto? Pedro siempre mete la pata, Pedro siempre es inoportuno, y yo he dicho varias veces que yo me imagino a Jesús haciendo una pregunta a los discípulos, ahí están los 12, y todos los 11 discípulos se voltean a mirar a Jesús, a Pedro, perdón, esperando que Pedro diga alguna cosa, meta la pata, responda de alguna manera a Jesús, porque así solía hacerlo Pedro, y normalmente se equivocaba. Fue muy de vez en cuando, es muy de vez en cuando en los evangelios que encontramos a Pedro acertando. ¿Quién dicen ustedes que soy? Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado. Ah, el mejor momento de Pedro. Después de eso, inmediatamente después de eso, Jesús se empieza a decir, es necesario que vayamos a Jerusalén, que yo sea capturado, que me golpeen y terminar muerto. Y ahí mismo Pedro llega y le dice, no, Jesús, de ninguna manera, vuelve a ser Pedro, que esto no te acontezca. Y ahí es donde Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Vuelve, ese era el estado natural de Pedro. ¿Cómo es que este Pedro, especialista en meter la pata, eh, especialista en ser inoportuno, en el peor momento hablar, llega a Hechos en el capítulo 4, en el versículo 13, a asombrar a las personas mejor preparadas en asuntos religiosos y políticos de la época? ¿Cómo llega Pedro y pues Juan? ¿Cómo llegan hasta allá? Y es una variedad de cosas. Lo primero es, ellos estuvieron con Jesús, pero nos damos cuenta que eso no fue suficiente. Ellos estuvieron 3 años y Jesús les dice en un momento determinado a los discípulos, tanto tiempo hace que están conmigo y todavía no entienden. No era simplemente escuchar a Jesús y andar con Jesús, porque el simple conocimiento del mensaje no cambia nada en nuestras vidas, cuando es solamente información. Pero cuando esa información se convierte en formación, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y eso fue lo que le pasó a Pedro y a Juan. Hechos capítulo 2. Desciende el Espíritu Santo y Jesús se los había dicho. Les conviene que yo me vaya, porque entonces les enviaré el Consolador. Y Él los guiará a toda verdad y Él les recordará todas las palabras. Cuando llega el Espíritu Santo, está la combinación de la información que tenían de Jesús, todo lo que Jesús había enseñado, todo lo que Jesús había predicado. 3 años de ministerio, 3 años caminando con Jesús. Pero llega el Espíritu Santo y todo ese conocimiento ya se convierte en personas diferentes. El conocimiento de la palabra no es suficiente. Ese conocimiento tiene que transformar nuestras vidas. Y la prueba de que ellos eran personas diferentes es que no solamente lo que hacían o lo que decían, es lo que eran. La palabra en Hechos nos va a decir acerca de Pedro que la gente, cuando Pedro salía a caminar, iba rumbo al mercado, iba rumbo al templo, dice que la gente sacaba a los enfermos por donde Pedro pasaba para que su sombra lo tocara, porque solamente con la sombra Pedro los sanaba. Pedro no hacía nada, solamente iba caminando. No es lo que hacía, no es lo que sabía y no es lo que decía, es lo que era. El verdadero conocimiento de la palabra que transforma es el del cual nosotros nos apropiamos y cambia nuestro ser. La palabra no puede ser simplemente información. ¿Cuánto sabemos acerca de la Biblia? ¿Cuánto conocemos acerca de lo que Jesús dijo? Lo que responden los discípulos, lo que Jesús hizo, cuántos milagros hizo, los 7 yo soy del Evangelio de Juan. No se trata simplemente de conocimiento. La palabra de Dios se trata de que ese conocimiento nos cambie y nos transforme. Ese conocimiento de nada le sirvió a los discípulos 3 años caminando con Jesús. Pero cuando llega el Espíritu Santo y son transformados y son cambiados y les recuerda el Espíritu Santo toda la información que tienen de Jesús, estas personas se convierten en diferentes y en el concilio llegan a decir, verdaderamente estos estuvieron con Jesús. Y eso es lo que tienen que decir de usted y de mí cuando nos escuchen, cuando nos vean, cuando nosotros estemos haciendo algo. Verdaderamente estas personas tienen a Jesús en sus vidas. Con esta meditación yo le voy a invitar a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra y muchas gracias por lo que podemos aprender y conocer de ella. Pero lo que queremos pedirte y que queremos que se convierta en una realidad en nuestras vidas es que tu palabra nos transforme y nos cambie de la misma manera que lo hizo con Pedro y con Juan a través de tu Espíritu Santo. Todas tus enseñanzas, todas tus palabras nos hagan personas diferentes,
Así como Pedro y Juan asombraron en el concilio a esas personas, que todas las personas a nuestro alrededor también puedan llegar a la misma conclusión. Verdaderamente, estas personas han estado con Jesús. Es nuestra oración y es lo que te pedimos en esta noche. En el nombre de Jesús. Iglesia, que el Señor les bendiga. Recuerden que mañana domingo, 10:30 de la mañana, es nuestra reunión familiar y no puede faltar para que juntos adoremos a Dios, levantemos nuestras oraciones a Él y escuchemos su palabra. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.